Nos sentimos gozosos de poder encontrarnos en esta programación que es de mucha importancia para nuestra vida. Indudablemente que el tema de hoy nos ayudará mucho a entender cosas que después entenderemos mejor, pero digo un día en la eternidad. Ojalá que pronto llegue ese día para que termine el pecado y para que podamos estar en la eternidad. La profecía y el juicio final. Ese será el tema que hoy tendremos, amigos. Quiera Dios bendecirnos, quiera Dios acompañarnos para que durante él podamos disfrutar, podamos suscribirnos y podamos tener todo lo necesario para que realmente podamos estudiar y comprender la palabra de Dios que es tan grande y sublime. Es notable, ¿verdad? En este diagrama que estamos viendo el diagrama del gran conflicto entre el bien y el mal. En realidad, todo iba en paz y tranquilidad, como ya sabemos, no había disensión en el universo, todo era perfecto, hasta el día cuando el pecado entró, primero en Satanás, en los cielos, fue expulsado de los cielos, y en el jardín del Edén tenía un solo lugar, ¿verdad?, para permanecer allí, pero ustedes saben lo que pasó. Pero hay una cosa que quiero recalcar antes de recalcar ciertos puntos más de este diagrama que tenemos allí. La verdad es lealtad y fidelidad a Dios. Eso debemos entender. Y Satanás lo que hizo es desobedecer a Dios. De manera que es la obediencia a Dios, lealtad al Creador, al cual debemos la vida y toda nuestra existencia, lo que somos. Él nos creó para que vivamos para siempre. Y por otro lado, el pecado es vivir contra la voluntad de Dios. Y es eso lo que está mostrándonos el diagrama en realidad. En la eternidad todo era maravilloso, como vemos allí, ¿verdad?, en ese puntito blanco, hasta el día cuando nuestros padres pecaron y entró aquí el pecado también y la controversia de los cielos se trasladó ahora a la tierra, desgraciadamente. Pero hubo hombres fieles y Dios mantuvo la verdad. Esto quiero decirlo desde el comienzo. Dios mantuvo la verdad a pesar de que el pecado se multiplicaba, el Señor mantuvo esa verdad. La apostasía, como vemos allí, es la rebelión contra el cielo, es el pecado, es no hacer la voluntad de Dios. Y pronto allí vemos a Caín y Abel desobedeciendo a Dios, la lucha entre el bien y el mal. Mejor dicho, Caín desobedeció a Dios, no por supuesto Abel, que fue leal al Creador. Pero en los tiempos posteriores, ya en el tiempo de Nimrod y demás, vino la tremenda rebelión contra el cielo. Dios había hecho lo posible para salvar a la tierra. De paso, Dios hizo siempre lo posible, a pesar de que pecamos, para que pueda ser restaurada la imagen divina y el carácter de Dios en nuestra vida y andemos cerca de Dios. Por eso tenemos que andar de acuerdo a la voluntad divina. Ese remanente que Dios mantiene en esta vida es el remanente que pronto habrá de triunfar y encontrarse con Cristo para siempre, ¿verdad? Cristo murió para pagar la deuda eterna que el hombre había causado en la ley moral de Dios. El universo entero observó la muerte de Cristo y realmente eso tenía que ver con la demostración clara de que Satanás no tenía razón. En la cruz del Calvario, Satanás recibió una terrible derrota, pero aún continuaría el conflicto en este mundo hasta que todo el universo pudiese entender plenamente las consecuencias del pecado. La apostasía también se manifestó dentro del cristianismo en esta tierra, en forma tremenda y terrible. Ya analizamos algunas cosas de ellas. Y así será cada día peor hasta el momento del fin. Por eso estamos viendo la tierra así como está, ¿no es cierto? Llena de pecado y desgracia. Pronto llegará el hogar eterno y entonces la eternidad se restaurará, de acuerdo a lo que el Señor nos prometió. Esa es la gloriosa esperanza que tenemos todos como hijos de Dios. Dios te bendiga para que esa sea tu esperanza, sea mi esperanza, y esta pueda consolarnos aún frente a la muerte de un ser amado, frente a la pérdida de lo más grande de esta vida, y podamos afianzarnos a la promesa de Dios que de paso está muy cerca de cumplirse, porque el Señor va a intervenir en la historia humana y ya no existirá más el dolor y el sufrimiento y la tristeza. Cuán grande es nuestro Padre Celestial y admirable, ¿verdad? Allí vemos más de cerca las grandes profecías que Dios dio. Primero, esa donde marcaba los imperios mundiales hasta cuando Cristo habrá de intervenir. ¿Se acuerdan de la gran piedra que intervino y cayó y desmenuzó completamente el oro, la plata, el bronce, el hierro y por supuesto, por último, los pies de barro y de hierro, y terminó así la historia humana? Por eso simplemente la hemos colocado allí para que veamos más de cerca. La otra que habla de las 4 bestias y después también
cómo el pecado habría ahora de luchar contra Dios en este mundo. Satanás usaría imperios y cuando el mundo se fragmentase usaría el mismo cristianismo apóstata que iría contra la voluntad divina. Dios también señaló el momento cuando el verdadero Cordero de Dios habría de ya comenzar su obra. Yo diría que en el 457 comenzó algo muy especial, por milagro de Dios. El pueblo se encontraba en la esclavitud, allí se encontraba en lo que Babilonia, ¿verdad?, fue del pasado, pero he aquí que Artajerjes dio, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, un decreto en el 7º año de Artajerjes, en el 457 a.C. Allí comienza a contarse la profecía de los 2300 años proféticos, que nos llevan hasta el momento cuando Cristo ya llegaría a la última intercesión por nosotros, breve y corta, en el santuario celestial. Y lo notable es que ya llegó esa fecha, ¿verdad? Como ya conocemos, no vamos a estudiar hoy. Por eso nos encontramos en la hora del fin. Hay guerras, rumor de guerras, pestes, hambres, terremotos en la tierra, la maldad que es extrema de los seres humanos, los hombres mienten, roban, hacen cualquier cosa. Está indicando simplemente que estamos al fin de la historia, no debería sorprendernos. Y allí, cuando Cristo regrese en gloria y majestad, comenzará el milenio, ese milenio que va a terminar por fin con el pecado para siempre. Será el fin del pecado, el lago de fuego va a destruir hasta lo último de lo que es la transgresión. Por eso estamos haciendo este esbozo para que entendamos el tema de hoy, que es el milenio. En la primera resurrección, el Señor sacará de la tumba a aquellos que perdieron la vida y aquellos que fueron leales y fieles habrán de recibir la corona incorruptible. Y en la segunda resurrección, después de que pasen 1000 años, como allí vemos, habremos entonces de presenciar ahora a la destrucción final. Y quiero decir algo, en la primera resurrección, los que fueron rebeldes serán destruidos y los que fueron fieles saldrán de la tumba y los que estén realmente en vida, el Señor los habrá de transformar en su segunda venida. Es lo que dice la palabra de Dios. Por otro lado, los perdidos solamente habrán de resucitar después para el juicio final, en el gran día cuando cada uno será juzgado de acuerdo a sus obras, como dice la palabra de Dios. Leamos ahora a continuación qué va a pasar cuando Cristo regrese y vamos a comprobar con la palabra de Dios lo que hemos esbozado recién. Los tibios y los que no esperan el regreso de Jesús. O sea, ser tibio con las cosas espirituales, o sea, no tener un plan para la terminación de la obra de Dios y hacer las cosas de Dios en esta hora final de la historia del conflicto, como veíamos allí en la profecía, es realmente no heredar el reino de Dios. Podemos estudiar todos los días, orar todos los días y pertenecer aún teniendo la Biblia y conociendo las verdades de Dios, pero no vamos a perder. Eso significa ser tibio, como el laodicense, dice la palabra de Dios. Y aquellos, ¿verdad?, que se rebelan contra la venida de Cristo, por supuesto habrán de perderlo todo en el día cuando Cristo se aproxime más y más a este mundo de pecado, tristeza y dolor para llevar a los fieles. Leamos allí en Apocalipsis 6, versículos 14 y 15. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Bueno, no podrían soportar de ninguna manera el gran día de Dios. Los que no estén preparados habrán de rogar a las peñas de las rocas que les quiten la vida. El resplandor, la gloria de Dios habrá de aniquilarlos simplemente cuando Jesús regrese. Continuamos leyendo. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Llegó el día de la ira de Dios. Y eso mismo nos muestra que el Evangelio habrá llegado a todo rincón del planeta. Los hombres dirán, y así como pasó antes del diluvio, ¿verdad? Llegó el día de la ira de Dios. Era verdad todo, pero no estamos preparados. Por lo tanto, clamarán a las rocas, orarán desesperadamente, pero el Rey del universo se acercará entre nubes terribles y truenos esplendorosos mientras se venga acercando más y más
a un mundo perdido, para ahora poner fin a la desgracia, iniciar el milenio, en donde no habrá ninguna actividad ya más acá en la tierra, sí en los cielos con los salvados, pero tenemos que leerlo, los que esperan el regreso de Jesús. ¿Cómo será eso de los que esperan? San Pablo habla acerca de ello, allí en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Qué notable lo que habla allí el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos explica en pocas palabras. Feliz y gloriosa mañana. Allí podremos encontrar nuestros seres amados, aquellos que perdimos en esta vida y que a veces no comprendemos. Pero anímate en Cristo Jesús. Las promesas de Dios jamás fallaron. Él es el que creó el universo, el que hizo todas las cosas. La muerte es un intruso en la creación de Dios. Es la desgracia más terrible que puede ocurrir en este mundo. Por eso nosotros habremos gustado de esa hiel amarga de lo que es el pecado. Pero el apóstol Pablo dice, la resurrección ocurrirá. Nada, ningún sepulcro podrá realmente retener a aquellos que confiaron en el Señor y se entregaron en las manos de Él para ser leales, ser fieles y estén preparados cuando Jesús regrese. Y el apóstol Pablo dice claramente que nosotros que vivimos, él se incluye por simplemente ilustrándonos, si realmente estamos vivos cuando Cristo regrese, ¿verdad? No vamos a preceder a los que durmieron. ¿Por qué? Porque todos juntos iremos al cielo, ¿verdad? Vamos a leer allí lo que continúa diciendo el mismo apóstol. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué hermoso pasaje, que nos llena de esperanza. ¿Quién de nosotros no tiene un ser amado que lo perdió? Por eso, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús, en este día maravilloso en el cual nos encontramos, debemos afianzarnos como nunca en las cosas de Dios. Pedir a Dios que nos ayude y oremos donde estemos, allí delante de la pantalla si nos encontramos ahora, y pidamos el consuelo necesario en aquel que solamente puede consolar. No hay bálsamo en la tierra que pueda consolar las tristezas de un mundo de pecado. El universo entero observa con horror lo que es el pecado, el gobierno de Satanás de este mundo, ¿verdad? Por eso dice allí claramente que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y San Pablo recalca así el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Saben? Cristo no tocará la tierra cuando venga por segunda vez. No sabemos a qué distancia, pero será, por supuesto, cerca de la. Los santos ángeles en forma radiante habrán de cubrir totalmente la superficie del planeta. Ahora cada ángel tendrá una misión que realizar, acompañar a Cristo en primer lugar en gloria y majestad. Es imposible describir la gloria de aquel que murió en la cruz del Calvario y que murió para que nosotros hoy podamos entender lo que es la vida y lo que es la vida eterna. ¿Crees que Cristo murió y resucitó? ¿Cómo habrás de dudar entonces de la resurrección? Confiemos en esa resurrección. Ese es el único consuelo. Y entonces cuando Satanás nos tienta a dudar que entre la tristeza, el dolor, el gemido, ahora huyamos y pidamos, Señor, ayúdame, porque así tan cierto como mi corazón late, tan cierto como respiro hoy, es que vamos a resucitar. Señor, apresura tu obra, ayúdame a terminar, ayúdame a luchar mientras viva. La vida nuestra es un milagro, hermanos míos. Debemos recordar estas cosas tan admirables, ¿verdad? Así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo dice, seremos arrebatados. De manera que no creamos que el arrebato y demás secretos, eso no existe. La venida de Cristo será visible por todos. Eso ya lo estudiamos, lo vimos, pero solamente lo recalco para que podamos entender mejor ahí. ¿Qué va a pasar con los fieles en la eternidad? Los muertos van a morir, nosotros los que no estén,
pero mejor dicho, los que no estén preparados van a morir, no podrán soportar la venida de Cristo. Como leíamos recién, ¿verdad? Ahora, los fieles durante el milenio. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué tiene Dios que hacer con nosotros? Y me incluyo, yo quiero ser fiel. Yo sé que tú también. Seamos fieles, decidámonos por el Señor. Dice allí en Apocalipsis 7 lo siguiente. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Qué cuadro más hermoso es el que acabamos de leer, ¿verdad? Allí dice que la gran multitud enorme de los salvados, porque de todos los tiempos, ¿verdad? Desde Adán hasta el último hombre que se salvó aquí en la tierra, habrá de glorificar al Creador, el cántico de los redimidos, el cántico de los salvados. Alabaremos al Señor en gloria, porque terminó la noche de tristeza, la noche de penurias, habrá cesado para siempre. Que este sea nuestro consuelo hoy, que entendamos realmente lo que es la resurrección y que realmente lo que significa también la preparación para la eternidad. No discutamos con Dios. Él sabe lo que necesitamos para prepararnos para el reino de los cielos. Por eso, mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús, si en alguna prueba nos encontramos, entendamos que esa prueba es para nuestro bien. Nos cuesta entender eso. Tal vez alguna cosa que nosotros mismos ni siquiera nos dábamos cuenta. Pero Satanás, que es astuto, nos engaña. Mas fiel es el que prometió. Fiel es el que murió voluntariamente en la cruz para que pronto estemos en la eternidad y alabemos al Creador junto con todos los salvos de todos los tiempos, y allí estaremos con nuestros seres queridos, ¿verdad? Que la muerte, que es un intruso en la creación de Dios, nos separó aquí en esta vida, en esta corta vida, porque nuestra vida es corta y breve. Ahora, recompensa para los fieles durante el milenio. El Señor va a permitir que conozcamos el universo, los mundos que nunca cayeron, lo que pasó realmente y lo que pasa en el universo, que ahora nosotros no podemos entenderlo. La Biblia revela lo suficiente para que seamos salvos. Pero durante ese milenio, ahora está ocurriendo el juicio investigador. ¿Qué significa eso? Un juicio breve, ¿verdad? En el santuario celestial. Allí en el lugar santísimo está Jesús intercediendo todavía por nosotros. Pero no sabemos allí cómo es ese juicio. No entendemos. Los santos ángeles lo contemplan. Pero el Señor, que es justo y maravilloso, durante el milenio va a permitir que también veamos por qué muchos se van a perder para siempre. Millones de millones. Los perdidos serán como la arena del mar, dice la palabra de Dios. Pero Él nos va a consolar. Él va a decir por qué se perdió fulano, por qué se perdió el otro. Dios quiera que estemos entre los salvados. ¿Por qué Satanás aún será destruido? ¿Por qué realmente los ángeles, o sea, los demonios, que abandonaron su lugar cuando Satanás pecó, ¿verdad? Y se unieron a él en la gran lucha contra Dios, ahora entonces nosotros mismos estaremos de acuerdo con la justicia de Jesús? No porque Él la imponga, ¿verdad? Sino que veremos la forma maravillosa en que Él obró para luchar en la salvación de todo ser creado. Más el ser humano lo rechazó. Leamos Apocalipsis 24. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Podríamos hablar mucho tiempo acerca de este pasaje, tiempo que ahora no lo tenemos, pero es claro, ¿verdad? Allí dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que habían recibido facultad para juzgar. O sea que en realidad esa es la parte del juicio que tiene que ver con nuestro conocimiento de la justicia de Cristo. Como decíamos recién, ¿verdad? Y de aquellos que aún fueron decapitados, millones murieron en aquella Edad Media y otros, y después también, ¿verdad? Antes que Jesús regrese va a ocurrir esto también. Pero
Qué grande será ver la forma en que Dios obró para que ellos puedan alabar por la eternidad y participen de la resurrección, porque fueron leales a Jesús hasta la muerte, como dice las Escrituras, ¿verdad? Y allí aparecen dos poderes, la bestia y su imagen. La bestia, ¿verdad? Que ya sabemos que es el poder opositor a Cristo, ese poder de Roma cristiano, que es el de Roma cristiano entre comillas, que no hace la voluntad de Dios, que no sigue la palabra de Dios, que no sigue la Biblia, que es la palabra de Dios, y que tiene poder ahora y adquirirá un poder tremendo, ya lo tiene, y en poco tiempo más habrá realmente de reinar sobre la tierra por un breve tiempo, con el poder de la imagen de la bestia, porque el protestantismo apóstata, el protestantismo que primero protestaron por la desgracia de ese poder que estaba transgrediendo la voluntad de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Sin embargo, se entregó pronto a la apostasía y hoy encontramos todo tipo de doctrinas, satanismo dentro del cristianismo, religiones que realmente dicen ser cristianas pero no lo son, no nos confundamos. Dios es claro, rotundo y el juicio investigador se va llevando a cabo de acuerdo a eso. Por lo tanto, veremos ahora el fin de esos dos poderes, finalmente en el lago de fuego, como veremos dentro de un ratito más. Ahora bien, la tierra luego del segundo advenimiento de Cristo. Ya vimos que no habrá ser que pueda resistir, rogará a las peñas, a las rocas, escondednos de la presencia de aquel ser eterno, Cristo en poder y gloria. ¿Qué será ver aquel que ordenó y existió? Que dijo y fue hecho. Ahora tendremos que verlo cara a cara. Estaremos preparados. Dice allí el profeta Isaías en su capítulo 24, el verso 1 al 3, lo siguiente. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores y sucederá así como al pueblo también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. El Señor está hablándonos allí del fin, ¿verdad?, de aquel que es malo, de aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios. En realidad llegará a su fin, no habrá vida durante el milenio. Todo ser que realmente no esté preparado para el segundo advenimiento de Jesús y pensar que está tan cercano. Porque vemos hoy tempestades, incendios, terremotos, vemos inmoralidad al extremo, el casamiento igualitario que es maldad, es sodomismo simplemente. Está claro. Jesús dijo: cuando veáis estas cosas, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Nadie escapará de que no esté anotado en el libro de la vida, nadie, no importa el puesto que tengo. Allí habla de varias cosas, ¿verdad? Habla del siervo y habla del amo. Habla del que es poderoso y aquel que no es poderoso. Con cuánta jactancia muchas veces el rico mira al pobre. Todo habrá terminado. En un instante llorarán desesperadamente porque fueron mentirosos y no hicieron la voluntad de Dios. No se entregaron a la voluntad del Eterno. Ahora dice el versículo de Jeremías, el profeta Jeremías, mucho tiempo antes de Cristo también, el capítulo 4, versículo 23 al 25. Miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Bueno, Jeremías ve claramente ese milenio. ¿Había algo? No había nada, todo estaba destruido. Allí dice: miré la tierra y aquí que estaba asolada y vacía. En realidad es lo que realmente nos explicaba el profeta Isaías también, ¿verdad? A los montes aquí que temblaba una figura diciendo: no existe más nada. Terminó todo, el poder de Dios habrá aniquilado con todo. Miré y no había hombre, no habrá hombres vivos durante el milenio. ¿Cuántos engaños en torno a esto? Que se acerca un milenio de paz y que el nuevo orden mundial, por ejemplo, va a sostener realmente ese nuevo orden mundial. No, la profecía es clara, la Biblia es muy clara.
no existirá un milenio de paz. El milenio que pasaremos en el cielo o el que estaremos en la muerte allí hasta cuando el Señor regrese en su tercera venida, diríamos así, ¿verdad? Para ilustrar, después de su segundo advenimiento, para poner juicio y terminar con el pecado para siempre. Pero sabes, mi apreciado hermano, estamos preparados para ese día. Esa debe ser nuestra mayor preocupación. Más allá de las lágrimas, más allá del sufrimiento, más allá de las cosas terrenales en las cuales Satanás a veces nos engaña y nos aferramos. Señor, yo debo decir, hoy yo quiero estar preparado. ¿Y tú? ¿No quieres estar también en la gloriosa mañana de la resurrección? Yo no quiero estar en ese desierto, en esa desolación, donde Satanás y sus huestes tendrán que permanecer solos. Aquellos que dijeron, y Satanás que dijo ser igual a Dios, el universo entero verá la impotencia total. En un mundo de oscuridad y profunda será dejado el autor del pecado. Sufrirá en forma terrible durante el milenio, porque verá realmente la justicia de Dios. Pero es así, ¿verdad? El problema del pecado. Miren el versículo 26. Miré, he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Ahí está el texto que por un lado nos aclara, pero también nos da una luz enorme. ¿Por qué? Miré y aquí el campo fértil era un desierto. O sea, será un sepulcro esta tierra, se va a convertir en un sepulcro. Los perdidos serán como la arena del mar y yacen esparcidos por la tierra, por doquier. El autor del pecado nada puede hacer y los demonios miran a su propio comandante, ¿verdad? Y haz algo. Transforma el mundo nuevo, resucítalos. Nada. No habrá vida, Satanás no tiene vida en sí mismo, por supuesto. Ahora, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo, dice el Señor. El Señor habrá de darnos un nuevo hogar, un nuevo mundo, y ese nuevo mundo Él lo va a crear otra vez. Esta tierra que nosotros arruinamos, en donde la manchamos por el pecado, en donde la naturaleza misma ya no soporta más. Y sabemos que Jesús regresará. Esa es una de las razones, porque los mismos, aún sabios ateos, dicen que el mundo no puede durar más. Pero nosotros como cristianos, ¿qué estamos diciendo? Estamos entendiendo Satanás durante los 1000 años. Veamos ahora allí en Apocalipsis 20, versos 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquel que es diablo y Satanás, como dice allí la palabra de Dios, la serpiente antigua, porque fue una serpiente, ¿verdad?, gloriosa en aquel momento en torno al árbol prohibido, que engañó a nuestros padres. Y este mundo formó parte ¿de quién? ¿De quién? Del reino satánico, ¿verdad? Cristo nos salvó en la cruz del Calvario y le arrebató a Satanás su reino. Por eso que lo que existe ahora es simplemente para que se complete y los seres que fueron creados por Dios comprendan totalmente lo que es el pecado. Dios es justa, nunca más se levantará la tribulación. Nunca más habrá gemido, nunca más habrá dolor. Por lo tanto, hagamos todo lo que podemos, todo lo que tenemos aún. Volquémoslos en la causa de Dios para terminar con el mensaje de los 3 ángeles y entonces Cristo regresará. Yo les digo esto con fervor y con certeza. Hoy, más que nunca, Cristo regresará, pero no va a regresar antes que el pueblo de Dios termine con el mensaje de los 3 ángeles. Por lo tanto, seamos fervorosos. Yo sé que muchos hemos estudiado en estos días y fuertemente acerca de ello, pero ¿tenemos planes? ¿Qué planes tenemos? ¿O estamos tibios y fríos? Porque en realidad a veces lloramos con un ojo, diría yo, pero con el otro sonreímos. Así es la historia triste del tibio. Continúa diciendo allí, por 1000 años, o sea que el milenio, esos 1000 años en donde Satanás estará prisionero. Ahí dice clarito la palabra de Dios. El versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, saben, yo no quiero estar en ese día, me refiero con los perdidos. Pero acá dice clarito la palabra de Dios lo que va a pasar. Dios va a terminar con el pecado.
Nosotros aquí en la tierra no sabemos lo que es justicia. Los jueces se venden, ocurre cualquier cosa en este mundo, no hay nada, ¿verdad? Pero allí en el juicio de Dios, cada uno dará cuenta de las obras de su vida. Cada uno enfrentará a aquel que es justo y eterno, aquel que no conoce pecado, como dice la palabra de Dios. Ahora quedaron en el abismo, quedaron acá. ¿Por qué dice el abismo? Porque ¿cómo estaba la tierra en el principio? Antes que Dios realmente en la semana de la creación la cubriese de la hermosura para que el hombre realmente pudiera existir para siempre. Era un abismo y la divinidad estaba allí sobre ella, ¿verdad? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, como dice la Biblia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Ahora habrá de permanecer para meditar en lo que él mismo causó. ¿Cómo llegó al extremo? Satanás temblará de horror al pensar que él mató a Cristo cuando vino en forma humana para ser nuestro Salvador. Habrá de temblar con los pecados que hizo cometer a millones y millones y millones. Él sabe ahora que tiene que dar cuenta por todo lo que hizo. Y los demonios también tiemblan de horror. Pero saben, amigos míos, después de los 1000 años va a ocurrir algo, ¿verdad? Tal vez esto vamos a recalcar un poco más de cerca. Los perdidos durante el milenio otra vez. Satanás no tiene poder. Yo no sé lo que piensa Satanás. No puedo saber si tiene poder, o sea, no tiene mucho poder porque Dios lo dejó así, ¿verdad? Y se manifieste tal cual. La justicia de Dios es la justicia de Dios. Pero con todo lo que Él tiene, eso no sirve para la vida, de ninguna manera. No podrá hacer nada durante el milenio. Miren lo que dice allí Apocalipsis 20, 5 y 6. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. De manera que está clarito aquí, pero los otros muertos no volvieron a vivir ¿hasta cuándo? Hasta que se cumplieron los 1000 años. Después viene la resurrección para el juicio final, al final del milenio, ¿verdad? Cuando el Señor regresará y regresará con la Jerusalén celestial que va a ser la capital del nuevo mundo. ¿Cuántos no entienden esto? Por eso estoy diciéndolo antes que leamos los pasajes. La Jerusalén terrenal rechazó a Cristo y fue destruida en el año 70. El sionismo no tiene razón, no tiene amparo en la palabra de Dios. Escrito está, dijo Jesús un día a Satanás, el gran engañador, que es padre de mentira. Por eso, hijo mío, dice el Señor, yo te he dado luz para que entiendas y te prepares y trabajes por la causa de Dios. Haz todo lo que está de parte de ti. Hay pruebas, hay dificultades, se rompe esto, se rompe aquello otro, viene destrucción, se muere un ser amado, todo lo que decíamos recién, no interesa. El Señor te lo devolverá. Él dio su vida, el ser eterno vino a tal punto, yo muchas veces he pensado en esto, que allí en el vientre de María, la Virgen María, ¿verdad? Engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Ese ser eterno ahora nació como nosotros nacimos, para ser nuestro poderoso Salvador. Y saben que Él llevará la imagen del hombre para siempre. Él nunca pecó. Él es nuestro hermano mayor, el que está luchando por nosotros hoy en el santuario celestial. El que ordena en este mundo y el Espíritu de Dios obra en nuestra conciencia y en nuestra mente para que podamos heredar la vida eterna. Seremos sacerdotes de Dios durante ese milenio, como dice el texto. Habremos de comprender y alabar al Creador mientras conozcamos el universo y los fines que Él propuso para que el mundo sea feliz y eterno y gocemos para siempre. Satanás y los demonios en el milenio. Estamos viendo la frase allí, ¿verdad? Qué terrible será para ellos pasar por esa agonía. Por eso el Señor el profeta Ezequiel, ahora cuenta lo que Dios le mostró en esa visión, ¿verdad? Mucho tiempo antes que Cristo viniese por primera vez. Ezequiel 28, el verso 19, y se refiere a Satanás y Dios le dice así. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Qué tremendo, ¿verdad? Ese ser majestuoso que Dios creó, el más inteligente de todos los seres creados. El que habitaba
al lado del Eterno, el que era el encargado de transmitir la voluntad de Dios al resto de la creación, el que comandaba los coros celestiales y las huestes de los santos ángeles. Llegó a tal desgracia, ¿verdad? Por eso dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. ¿Cómo es posible? Espanto serás, el milenio, allí está, ¿verdad? Espanto serás y para siempre, ¿qué? Dejarás de ser. O sea, él será el último en morir, porque tiene que pagar la deuda más grande, pero habrá de morir para siempre. El pecado será aniquilado por siempre con el fuego de Dios. Pero ahora veamos eventos solemnes antes de la destrucción final. Porque habrá eventos solemnes que hoy tenemos que pensar, conocer, comprender para prepararnos, y tenemos que bautizarnos, y tenemos que hacer un nuevo pacto con Jesús. Puede ser que alguno ya conocía todo, pero ahora quiere decir yo voy a ser más fiel. Sí, mi hermano, sé más fiel. Acércate a Dios en la hora final de este gran conflicto, para hacer las cosas de nuestro Dios, si amamos a Jesús realmente. Dice San Juan que estaba en Patmos, allí en el capítulo 21, el verso 2, lo siguiente. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es una figura maravillosa allí, ¿verdad? Una realidad. Juan compara con las cosas que existen de la mejor manera para que las entendamos, guiado por Dios. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. A ver, ¿es la Jerusalén terrenal o es la Jerusalén celestial? Es la ciudad que fue hecha por el artífice de la vida, el mismo que creó el mundo en el principio, el mismo que creó las galaxias, el mundo que hizo el universo entero. Habrá de crear lo más bello y maravilloso. Y aquellas calles polvorientas de la vieja Jerusalén, mientras Cristo ahí atravesó en ellas y solo sirvieron para no hacer la voluntad de Dios y para burlarse de Jesús. Ya no existirá más eso. La nueva Jerusalén habrá de descender conforme a lo que Dios está diciéndonos hoy, y será esa capital del nuevo mundo, donde Dios mismo va a morar, ¿verdad? Y allá tendrás un trono. Allí dice ¿quién más va a descender en la nueva Jerusalén? Porque la nueva Jerusalén no va a estar vacía. Miren lo que dice Zacarías, el profeta, capítulo 14, verso 5. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Qué texto hermoso. Yo puse esta frase porque todos no podíamos leerlo. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Todos los que hayamos hallado la justicia por la fe. Todos aquellos que seamos vestidos ahora por la justicia de Cristo. Y cuando amanezca la mañana eterna, la primera resurrección, ¿verdad? Habremos de levantarnos incorruptibles, como dice el mismo apóstol Pablo, para heredar ese reino eterno que el Señor nos va a entregar. Él va a hacer nuevas todas las cosas. Los perdidos y el fin del milenio. Leamos allí ahora el versículo Apocalipsis 20, 5 y 6. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Allí el profeta narra rápidamente lo que pasa. Termina el milenio, ¿verdad? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque estaba en la prisión en la cual no tenía a quién engañar, no podía hacer más nada. No había ni un ser humano, no existía más. Estaban solo los demonios con él. Ya era horrendo, como dije hoy, tendrán que sufrir allí durante ese milenio. Pero al fin del milenio, el Señor habrá de sacar de las tumbas instantáneamente a todo ser que fue creado. Por lo tanto, tenemos solo 2 posibilidades. O resucitar cuando Jesús venga por primera vez, o resucitar en la segunda resurrección al fin del milenio, que es para muerte y para perdición eterna, en el juicio final de Dios. Eso es lo que Dios nos aclara para que entendamos y lo comprendamos muy bien. Que después del juicio vendrá el fuego, el lago de fuego y la destrucción del mismo autor del pecado con todos los que pecaron
y en esta vida no aceptaron la justicia de Jesús. Por eso, un evento solemne también tenemos que analizar más, allí en Apocalipsis 21, versos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi un trono blanco, dice allí el apóstol, ¿verdad? Guiado por el cielo. Cuando Satanás parece que rodee el campo de los santos, porque él engañará otra vez allí después y los perdidos habrán de seguirlo porque siempre lo siguieron en esta vida. Entonces, claro, aparentemente ellos dirán, bueno, de alguna forma ahí está, nos sacó él de la vida y él les engañará haciéndoles creer que él fue el que los resucitó. Qué desgracia, ¿verdad? Y habrán de seguir al falso maestro. Por lo tanto, medita hoy. Es tiempo de pensar en serio. Porque el segundo engaño satánico será cierto y total sobre aquel que en esta vida no haya aceptado a Jesús. No habrá defensa alguna. Satanás es mucho más poderoso que el ser humano. Por lo tanto, serán engañados y formarán un tremendo ejército para luchar contra la ciudad de Dios. Para ir contra la ciudad de los santos, de los redimidos. Para aniquilarlos, engañándolos, diciéndonos que realmente fue Dios el que destruyó todo y no merece de ninguna manera. Nosotros somos más y los perdidos serán como la arena del mar, serán más que los salvados. En un arrebato los vamos a aniquilar y Él pondrá su ciencia, su poder, todo lo que tiene. Hábiles artífices comandados por Satanás habrán de fabricar armas terribles. Pensemos en las armas que hoy tiene el ser humano nomás. ¿Cuánto más será en ese día, mi apreciado hermano en Cristo? Hay que meditar, y meditar en serio. Cuando analizamos estos temas tan solemnes, ¿dónde estaremos nosotros en ese día? Continuemos leyendo ya el siguiente versículo y dice: Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Repentinamente, cuando Satanás esté por dar la orden para ya liquidar aparentemente al pueblo de Dios, el Señor ordena cerrar las puertas de esa Jerusalén celestial. El Señor, de veras, ahora aparecerá en lo encumbrado de esa muralla alta, si así lo podemos ilustrar, ¿verdad? Y el trono blanco de aquel que no puede equivocarse, símbolo de justicia y de justicia eterna. Ahora llegó la hora del juicio. Ahora llegó la hora cuando todos tendrán que dar cuenta. Y de acuerdo a lo que los fieles, y yo quiero incluirme dentro de ellos por la gracia de Dios. ¿No quieres incluirte tú también? Los fieles estén conformes con la justicia de Dios. Porque ellos serán destruidos para siempre. El pecado no se va a perpetuar, se va a aniquilar. Y saben, el milenio será un instante para el que esté dormido en la muerte. ¿Por qué? Porque el pecador, ¿verdad?, que no va a tener resurrección, 1000 años o un segundo es igual. No hay vida durante la muerte y no hay conciencia durante la muerte. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. No habrá allí en el mar, no habrá en el espacio, no. Todos tendrán que comparecer ante Dios en el juicio del trono blanco, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Juzgados de acuerdo a las cosas que estaban escritas allí en el libro de la vida. El que no se halló escrito en el libro de la vida, los libros de las memorias llevan un fiel registro de los actos de nuestra vida. La lucha y los tiempos de lucidez que tuvimos para vencer el pecado. Pero si nosotros rechazamos la justicia de Jesús, no podremos heredar la vida eterna. ¿Cuál será la norma de ese juicio? Leamos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Por eso en su amor el Señor nos entregó la ley moral de Dios, ¿verdad? Allí en el monte Sinaí. En el principio no era necesaria. La ley de Dios es la ley que rige todo el universo. Pero el Señor ahora la ajusta al hombre para que el hombre pueda entender. Y nos otorga, a Moisés le dio esa ley, ¿verdad?, para que Israel mismo entendiera lo que era el pecado.
Por eso la ley dice: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. O sea, ¿cuántos roban, verdad? Le sacan propiedades y demás a aquellos que realmente las merecen o las tienen. Y saben, eso es terrible, es un pecado terrible. Pero cuánta mortandad hay en este mundo, aún por esto, por el robo, ¿verdad? Jesús viene pronto. Pero nosotros comparémonos ahora, mientras hay tiempo para salvarnos. Miremos nuestra vida delante de la ley moral, ese espejo que no puede fracasar ni puede fallar. ¿Estamos fallando en alguna cosa que es de nuestro prójimo, que sabemos que no tenemos que tenerla y tenemos que devolverla? Pensemos en la vida, es un destino eterno el que nos estamos juzgando. No creas que el Señor va a ser clemente con el pecado. Eso no existe en el cielo. No existe con el Rey del Universo. ¿Cuántos piensan que Dios va a ser flexible? No. Ahora el Señor quiere preparar tu carácter. Ahora el Señor quiere entregarte valor, entereza, para devolver lo que no es tuyo, para hacer lo que tenés que hacer, para arrepentirte de tus pecados y pedir perdón al Eterno y a tus semejantes también, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. ¿Hay pecado que Dios no pueda perdonar? No, amigos míos. Hay gran gozo cuando un pecador se arrepiente. No temamos ser pecadores porque lo somos. Y si caemos en el pecado, abogado tenemos a Jesús el justo todavía, ¿verdad? Cuán grande es nuestro Dios, el que murió en la cruz del Calvario para rescatarnos de toda transgresión. Allí me pareció bien colocar el texto de San Mateo capítulo 27, el verso 22, que dice así. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Qué tremendo. Pilato, que estaba allí tan valiente, él sabía que Jesús no había cometido ningún error. Mas tuvo luz en ese momento para entender que nada tengas que ver con la sangre de este justo. Pero desgraciadamente, su esposa misma le decía, pero desgraciadamente Pilato era débil, los débiles no van a heredar el reino de los cielos. Los cobardes no son aptos para el reino de Dios. Los soldados de Cristo son valientes, ¿verdad? Por lo tanto, así dice el texto bíblico que continúa. Vamos a leer de la destrucción de los perdidos para siempre. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tan claro está allí, ¿verdad? Muy claro lo que nos dice nuestro Padre Celestial en este día tan especial. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y allí después está la descripción de otros más, ¿verdad? No van a heredar el reino de Dios. Está claro lo que dice la palabra de Dios. Hoy es el día de arreglar nuestras cuentas con Dios. Hoy es el día, antes que Jesús deje de interceder en el lugar santísimo del templo celestial. Ahora el que murió por nosotros todavía te dice: hijo mío, ven. Yo no quiero que sufras la segunda muerte. No quiero que mueras. Yo te hice para que vivas para siempre. Y di mi trono, lo di todo en la cruz para que tú puedas heredar la vida eterna. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Amigos míos, Pilato preguntaba así, ¿verdad? Nosotros tenemos que responder hoy. Qué desgracia, un pueblo se perdió en aquel entonces, ¿verdad? Pero muchos alcanzaron la salvación porque fueron valientes. Dice allí en Apocalipsis 21:2 lo siguiente. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso del tormento, allí uno puede decir es el tormento eterno, no. La Biblia aclara en muchos pasajes, cuando habla de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, dice que el fuego eterno los consumió. No es que está ardiendo hasta ahora Sodoma y Gomorra. Pero está hablando allí, ¿no es cierto?, que la destrucción eterna espera a todos los perdidos y cada uno va a sufrir en el lago de fuego conforme a las obras. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, donde estaban ¿quién? La bestia y el falso profeta. O sea, todo cristianismo falso. El que nació de Roma, como decíamos hoy, y también aquel cristianismo que puede ser evangélico, pero no hace las obras de Dios. Que es la imagen de la bestia, ¿verdad? Y no adoran a Dios como deben adorar, han cambiado el día de reposo y hacen un montón de cosas que no son de Dios, estarán en el lago de fuego.
No hay otra solución. Ahí es tarde para arreglar nuestra vida. Hoy es el día para arrepentirnos. Dejemos las influencias mundanales y las cosas de esta tierra. El qué dirán de los hombres. Arrepiéntete, conviértete y entrégate en las manos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Amado Hijo de Dios, despierta mientras hay tiempo para despertar, porque después será tarde. En las llamas del fuego eterno, como vemos en la pantalla, no podremos despertar. Serán llamas en las cuales algunos morirán como en un instante, aquellos que no entendieron muchas cosas, y el Señor sabe cómo, pero cada uno recibirá conforme a sus obras, dice. De manera que habrá un tiempo de sufrimiento. Claro, la Biblia lo enseña así. Y el último a morir, lo repito, será el autor del pecado, que fue el más inteligente de todos y engañó a millones, ¿verdad? La ciudad eterna habrá de flotar sobre las llamas en ese día, ¿verdad? Tú y yo estamos invitados a formar parte de los habitantes de esa ciudad, de la ciudad eterna donde habrá luz y gloria, mientras acá el fuego eterno de Dios habrá aniquilar para siempre lo que es la transgresión y lo que es el pecado. Dios creará un nuevo mundo para que seamos felices para siempre, pero eso será para los fieles. Por eso dice el texto bíblico lo siguiente, leamos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Juan, que se encontraba cautivo allí en la isla de Patmos, y el mar lo separaba de sus seres amados, él exclama, y el mar no existirá más. Claro que el nuevo hogar será, la tierra tiene que ser vuelta a crear, nosotros la arruinamos toda, y veremos la obra que el Señor hará, veremos la creación de nuevo. Allí veremos, si Dios quiera que estemos en ese grupo, ¿verdad? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y ya no existe más, se terminó. ¿Qué harás con la eternidad? El Señor nos pregunta hoy. Yo morí por ti en la cruz del Calvario. Allí dice el texto bíblico número 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gracias, Alicia. Sí, en realidad es tan grande esto acá. Jesús nos dice, ¿qué harás con la ciudad de Dios? ¿Qué harás con la vida eterna? Es la pregunta del amado Salvador. El versículo que sigue, el versículo 4, dice lo siguiente. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, si hay lágrimas, hay muchas, abundantemente, llanto en este mundo. Pero el Señor enjugará nuestras lágrimas y no habrá más nunca lágrimas. Habrán cesado para siempre el dolor y el sufrimiento y las injusticias. Todo terminará en el lago de fuego. El Señor mismo habrá de colocar sobre nuestras sienes la corona de la vida, la corona incorruptible que no merecemos, que en realidad Cristo la ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero dice, Él dirá, hijo mío, ahora habita conmigo para siempre, por toda una eternidad. La referencia, o sea, la diferencia entre justos e injustos. Leamos los siguientes pasajes. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escribe, Juan, no dejes una palabra, escribe. Y Juan escribía, y escribía para ti y para mí, para que seamos salvos. En aquel glorioso día, ¿verdad? Nosotros estaremos en una patria feliz. Yo hago nuevas todas las cosas, versículo 6. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Es Cristo nuestro Dios realmente? ¿No quieres beber de las aguas cristalinas hoy, del manantial de Dios que emana de la palabra de Dios? Seamos fieles y justos con nosotros mismos al leer las Escrituras, ¿verdad? La pregunta que le harán los salvados por la eternidad, porque todos no tendremos ningún defecto en la eternidad, pero habrá uno que llevará señales, que habrán de recordar al hombre y a todos los seres creados, ¿verdad? Lo que significó la redención. Leamos en Zacarías 13:6.
Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Por esas heridas y llagas en las manos de Jesús llegaremos a la eternidad. Cuánto agradezco yo al Todopoderoso. Saben, quiero lavar yo hoy mi vida corrompida en la sangre expiatoria de Jesús. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, dice allí, para entrar por las puertas en la ciudad. Qué texto más hermoso. Bienaventurado, feliz de aquel que acepte la sangre purpurina de Cristo hoy para heredar la vida eterna. El triunfo final se acerca velozmente. Escuchemos este cántico maravilloso. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Venciendo viene el Rey. Yo quiero estar con mi Rey, mi Dios. Oremos al Todopoderoso ahora. Padre amado, gracias por este tema. Que las palabras que emanan de tu palabra queden en nuestro ser, Señor, en nuestra vida. Que hoy decidamos ser leales a ti para participar de la gloriosa resurrección y para vivir para siempre por una eternidad. Oh Señor, tú conoces nuestro conflicto en esta vida. Socórrenos conforme a tu divina voluntad y tu poder infinito. A cada uno en forma particular, tú eres un Dios amoroso. Pero sobre todo, que nos despojemos del pecado y seamos fieles. Nos entregamos en tus manos de amor, en nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, amigos. Solamente repasamos allí en la pantalla rápidamente, ¿verdad? El seminario que estamos llevando. A las 6 p.m. es lanzada, ¿verdad? O sea, allí vemos, recién estamos viendo esto. Y después tendremos la academia virtual, que por supuesto tiene que ver con lecciones, con materiales, con preguntas que nosotros podemos hacer allí en el canal de YouTube. Y por supuesto, esto está el miércoles 8, allí. Miércoles a las 8, siempre me equivoco. Miércoles a las 8 p.m. vamos a encontrarnos para estudiar y repasar algunas cosas que tal vez ahora no entendemos. Que Dios te bendiga, te guarde y te sostenga. Es mi sincero deseo. Quiero verte en la patria de los justos y vivir para siempre contigo. Amén.